Saludes a todos ustedes de parte de mi esposa, de parte de su servidor. Venimos a tomar unos minutos para reflexionar. Deseamos de corazón, y es nuestra oración, que este video les encuentre a ustedes en la mejor salud física, mental, emocional y sobre todo espiritual. En esta ocasión volvemos a suplicarles a ustedes que nos recuerden en oración. Nosotros siempre oramos por ustedes. Mi esposa y su servidor les recordamos en oración. El versículo 18 del capítulo 1 del Evangelio de Juan es donde vamos a empezar nuestra reflexión. Esa es la conclusión del prólogo. El prólogo del Evangelio de Juan empieza en el versículo 1, termina en el versículo 18 de este mismo Evangelio de Juan. A la vez, el versículo 18 es la introducción a toda la narración del Evangelio de Juan. Este versículo es vitalmente central para su lectura y su reflexión, su devoción, que ustedes tomen en lo particular, aparte, en privado. El versículo es vital porque es central para comprender este Evangelio, porque declara explícitamente el entendimiento de Juan, el escritor del Evangelio, sobre la misión, las enseñanzas y ministerio de Jesús al mundo. Para Juan, la vida de Jesús de Nazaret está enfocada únicamente. Jesús de Nazaret existió para hacer que Dios fuese conocido por todo ser humano. Inclusive, la revelación bíblica existe únicamente por esta razón. Por lo tanto, nosotros tenemos varias citas bíblicas, como lo es en el capítulo 17 del Evangelio de Lucas, donde nos habla de la realidad del reino. Es lo que vino Jesús, es de la manera en la que Jesús vino y empezó a hablar al ser humano sobre el reino de Dios que se había acercado entonces. Pero dice, el reino de Dios no va a ser confirmado externamente, no dirán helo aquí, helo allá. El reino de Dios está en vosotros. El reino de Dios es una experiencia interna, es una jornada de conocimiento profundo, interno, espiritual, porque el ser humano es espíritu y alma y cuerpo. Ustedes se darán cuenta. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos nosotros esta declaración de Jesús, estas son las palabras de Jesús. El reino de nosotros está en vosotros. Y esto es profundamente amplio, interesante, que quiere decir que como hechos a la imagen de Dios, todo ser humano, hijos e hijas de Dios, llegan a conocer a Dios a través de una reflexión interna, porque está en vosotros. Y lo que Jesús vino a hacer es traer la conciencia de que Dios está cerca y desea ser conocido. Juan capítulo 3, versículo 34 nos habla del ministerio de Jesús, porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Esto es muy importante. Dios no se limita en derramar de sí en el ser humano y en toda la creación. Y puse ahí el Evangelio de Tomás porque es bueno familiarizarnos de los evangelios canónicos, que son los que tenemos nosotros en la Escritura, con los evangelios gnósticos de la palabra gnosis, que es un conocimiento interno espiritual. Y hay mucho que decir de esto. Ahí puse el dicho del número 3 del Evangelio de Tomás, la segunda parte de este dicho. Más bien el reino de Dios está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Eso es, si ustedes se dan cuenta, el Evangelio de Tomás expande en lo que Jesús dijo en Lucas. Y dice, quien llegan a conocerse a sí mismos, lo hallarán. Y cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, sabréis que sois
hijas, hijos del Padre viviente. Pero si no conocéis vosotros mismos, sois empobrecidos y seréis pobreza. En otras palabras, mientras más nos damos a una reflexión interna, espiritual, profunda, en la que nosotros estamos en contacto en nuestro espíritu, con el Espíritu de Dios. Entonces Dios habla y se revela y de esta manera entendemos mejor el reino de Dios. Ahora, en la manera externa también se puede llegar a conocer el reino de Dios a través de nuestra comunión unos con otros, a través de escuchar la palabra que se nos es impartida, pero más que nada es a través de una jornada interna espiritual. Y esto yo lo enfatizo porque cuando yo empecé a predicar el Evangelio, yo siempre le decía a los oyentes, no tomen mis palabras como algo que es verdad y es hecho, o en otras palabras, no se alimenten nomás de cada mensaje que vengan a escuchar el domingo, sino que vayan a su casa, escudriñen, estudien el texto, vean detenidamente y esperen que Dios también les hable al corazón, porque esa es la mejor manera de aprender. Acuérdense que esta es una realidad declarada en el Evangelio de Juan, mismo que estamos, en el capítulo 16, en los capítulos de despedida de Jesús a sus discípulos. Cuando les habla en el capítulo 16, el Espíritu Santo vendrá a ser su maestro y os guiará a toda verdad. Tenemos que ejercitarnos de esta manera, porque es la mejor manera de llegar a conocer, realmente a conocer a Dios. Por lo tanto, el hecho de conocer es muy importante en este versículo, porque el verbo conocer, exegeomai, en este versículo comparte la misma raíz del adjetivo exegesis. El verbo exegesis significa, el adjetivo significa extraer, es todo lo que significa exegesis. Es aplicable al texto de la escritura y el verbo comunica un acto de interpretar o explicar el significado de un versículo. El texto, cuando uno viene a estudiar la escritura y sobre todo en sus lenguajes bíblicos antiguos, quizá digamos, entonces uno viene a hacer un exégesis de lo que está viendo, de la narración que está tratando. Y entonces lo viene a uno a, por decir así, a ver cada aspecto del texto para entenderlo mejor. Y de esta manera poder exponerlo mejor. Así que el verbo conocer comunica en este sentido. Él le ha dado a conocer en la última frase del versículo 18 del capítulo 1. En ese sentido, quiere decir que la misión que vino a cumplir Jesús es que Jesús va a revelar o interpretar quién es Dios. ¿Y de qué se trata cuando hablamos de Dios? Esta misión que Jesús tuvo, como ustedes ya lo saben, por haber escuchado el Evangelio, no vino sin conflictos ni rechazos. Las amenazas a la vida de Jesús eran constantes. Y si ustedes se darán cuenta, aún cuando había sido enviado a esta misión, en el capítulo 7, si ustedes van conmigo ahí, del Evangelio de Juan, está totalmente lleno de estos conflictos, inclusive desde el capítulo 6. Pero en el capítulo 7 hay algunos versículos que hablan que Jesús no andaba en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. En Judea era el área de Jerusalén donde estaba el templo, entonces los líderes religiosos procuraban destruirlo.
Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Cuando se trata de la fiesta, es la fiesta de tabernáculos. En el Evangelio de Juan, Jesús visita el templo 3 veces, empezando en el capítulo 2. El capítulo 2 del Evangelio de Juan nos relata de cuando Jesús viene y saca a los vendedores del templo y trata de hacer la limpieza del templo. En ese sentido, nosotros tenemos en algunas de sus Biblias, puede decir purificación del templo, del capítulo 2, versículo del 13 al 25. De modo que en esta ocasión, en el capítulo 7, es la tercera visita de Jesús al templo. Y en esta ocasión, ya lo verán ustedes aquí, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? ¿No os dio Moisés, les pregunta Jesús a ellos, ninguno de vosotros cumple la ley? No os dio Moisés la ley, pero ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué procuráis matarme? Esto revela bastante que el conflicto de Jesús fueron con los líderes religiosos. Y los líderes religiosos fueron los que entregaron a Jesús a las autoridades romanas. Y Jesús concluye su ministerio clavado en una cruz romana. Desde entonces unos de Jerusalén, dice ahí, no es este a quien buscan para matarle. Y todo esto, si ustedes ven versículos continuamente, si leen este capítulo detenidamente, se van a dar cuenta de los tremendos, conflictos en los que Jesús enfrenta y la amenaza a la vida de Jesús es un elemento constante en los evangelios. Y aquí en el Evangelio de Juan, empieza desde el principio también. Y hay muchas de las conversaciones de Jesús con aquellos que le escuchaban. Pero estas amenazas se ve compensada en el Evangelio de Juan por el recordatorio, digamos, de que el tiempo es señalado por Dios. El tiempo de la vida de Jesús es señalado porque el Evangelio de Juan toma este tema, la hora de Jesús. Cuando va a hacer su primer mensaje en la boda de Caná, en Juan, le dice María que les dé instrucción a los que le van a traer los jarrones para que los llene, están llenos de agua para que los convierta en vino. Y él le dice, mujer, mi hora no ha llegado. En este sentido, ahí empieza y continuamente se menciona la hora de Jesús, el tiempo señalado por Dios. Y esto es lo que gobierna su vida, no los planes humanos. Ven ustedes, por ejemplo, el capítulo 30 de el versículo 30 del capítulo 7. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, que ahí está, porque pues aún no había llegado su hora. Y de esta manera había mucha discusión sobre el Cristo, el Mesías. Todos esperaban la liberación, pero todavía había mucha confusión en cómo entender esto. Por lo tanto, este audaz versículo del capítulo 1, versículo 18, nos habla en tres principales declaraciones. A Dios nadie le vio jamás. Eso es establecido en las tradiciones judías. Tenemos la tradición del templo, del Éxodo, donde se pone la cortina, donde nomás un ser humano entraba una vez a tener comunión y recibir la palabra, el consejo que Dios impartía al sumo sacerdote, que tenía que prepararse por todo un año. Cuando Moisés subió a la montaña, le dice, quiero ver tu gloria, quiero verse. También se puede interpretar, quiero ver tu rostro, quiero ver tu gloria. Y Dios le dice, no verás mi gloria, sino te revelaré parte de mí. Lo habla en una manera antropomórfica, cuando dice, le vas a ver mis espaldas, pero en realidad es
Es simbólico en el sentido de que solamente lo que Dios iba a revelar a Moisés era que Dios es un Dios de misericordia. De esta manera, entonces, tenemos que declara primero que a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo, y declara que el Hijo está en el seno del Padre y comparte, no es otro Dios, porque por mucho tiempo se entendió que el Hijo era otro Dios, sino que más bien compartía la plenitud de Dios con Dios mismo. En ese sentido, al compartir la plenitud de Dios, quiere decir que Dios se derrama en la vida del Hijo. Y una de los entendimientos que nosotros obtenemos es que la encarnación es el derramamiento de la sabiduría de Dios en la vida de Jesús. Por eso que cuando Él enseñaba, todos decían, enseña de una manera diferente a los escribas y a los fariseos, o sea, a los líderes religiosos. Entonces, en ese sentido, este audaz versículo 18 del capítulo 1 nos declara estas verdades. El unigénito Hijo quiere decir el Hijo de Dios que comparte la plenitud de Dios. Por lo tanto, Él puede ser quien nos va a dar a conocer a Dios, puesto que comparte la plenitud de Dios. Es lo que Jesús decía a mí, aquí mismo en el Evangelio de Juan. Yo no hago nada sin antes no ver a mi Padre obrar. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Pero si ustedes se darán cuenta aquí, por ejemplo, en esta declaración de Jesús está en el seno de Dios, esta frase habla de la íntima relación entre el Padre y el Hijo. Un conocer absolutamente íntimo. Cualquier lenguaje humano llega de todas maneras a ser una descripción muy pobre. Y este último versículo del prólogo 18 vuelve a sus temas iniciales. Si se darán cuenta al principio, habla de el verbo y Dios. En el capítulo 1, en el principio era el verbo era... dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. In arche, in hologos, kai hologos prostonteon, kai theos in hologos. En estas expresiones del griego es como un lenguaje muy explosivo. Viene y declara misterios de la divinidad en ese sentido. Entonces, si alguien puede estar en el corazón de Dios, entonces puede revelarnos quién es Dios. Y por lo tanto, guía al lector de el Logos y Dios a el Hijo y el Padre de una manera más relacional, más digamos, terrenal. Y guía al lector desde la palabra eterna a la gracia y verdad del Verbo encarnado, Jesucristo. Vean ustedes el versículo 14. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y, por lo tanto, fue enviado de Dios. Digamos, vino a hablarnos desde el corazón de Dios. Y la narración del Evangelio trata de explicar esto. En el contexto de Juan 7, en las enseñanzas de Jesús, en el templo, en la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta, en medio de la fiesta que se llevaba a cabo, Jesús se encontraba ante la amenaza de muerte de las autoridades judías del templo. A lo largo del capítulo 7 vemos que Juan, el autor de este evangelio, presenta a Jesús como el Mesías. Si ustedes se dan cuenta en el capítulo 7, vuelvo a poner textos, quizás desde el principio, en el principio el verbo era Dios, en fin.
y el verbo era con Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, un texto de la revelación de cómo es que Jesús viene a revelar el corazón de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Quiero decirle a ustedes que nuestras tradiciones legalistas es lo que condena al ser humano. Dios viene a perdonar, Dios viene a reconciliar, sino para que el mundo sea salvo, sea redimido por Él. ¿En qué sentido? Escuchemos al Hijo. El mundo de arriba, el que de arriba viene, le dice a Jesús, a Nicodemos, es sobre todo el que es de la tierra, es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Y por lo tanto, todo esto viene a revelarnos a nosotros el hecho de que en el Evangelio de Juan es un evangelio muy espiritual y de esta manera nos damos cuenta. Ven ustedes en el capítulo 7, versículos 17 y 18. En el versículo 17, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, esto es muy importante, su propia gloria busca. El que se promueve solamente a sí mismo, de eso hay mucho en los ministerios, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. De esta manera, el enviado de Dios, el emisario, su hijo, su verbo, Juan interpreta el simbolismo mesiánico de manera, digamos, de manera más amplia, de manera diferente a las interpretaciones que tanto los judíos como los cristianos, aún después, a través del primer siglo y segundo siglo, la interpretaban del Mesías, inclusive aquellos que creyeron en Jesús de Nazaret. El tema de conocer aparece en los conflictos por entender lo que escucharon los que escucharon las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, en el versículo 28 del capítulo 7, si ustedes tienen abierta la escritura, Jesús entonces enseñando en el templo alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Jesús está preguntándoles si verdaderamente le conocen a él. Muchos habían escuchado de Jesús de Nazaret, que era un Galileo que venía de Nazaret. Y ellos, lo que Jesús está haciendo, está cuestionando la presunción de que ellos sabían de dónde venía el Mesías. Y de aquí dijo, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Hay varias palabras de conocer. Conocer conocer es una relación íntima de aprobación, la definición de conocer en el contexto bíblico, ginosco, en algunas expresiones. Y luego hay una segunda y una tercera expresión para conocer. Como lo habría el lugar, la corte, el lugar santo, el lugar santísimo, son tres expresiones a la plenitud del lugar santísimo. Y Jesús usa esa palabra cuando dice, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. De modo que en el lenguaje nuestro es conocer, pero no nos damos cuenta que el griego en sí viene a expresar algo más de esto, porque las definiciones de las raíces de donde se deriva la palabra son muy importantes. Pero sin embargo, Jesús interpreta el simbolismo mesiánico Juan lo interpreta de manera diferente a lo que las tradiciones de judías en el primer siglo y las tradiciones que después empezaron a establecer en el cristianismo nos enseñaban. Sin embargo, en el versículo 28, Jesús desafía, con valentía Jesús exclama,
la presunción del conocimiento de la multitud. El origen de Jesús es otro ejemplo de los niveles de significado presentes en Juan. La multitud cree saber de dónde es Jesús porque conoce su tierra natal, pero la tierra natal de Jesús tiene muy poco que ver con su verdadero lugar de origen. El origen de Jesús es de Dios. Eso es lo que está tratando de expresar los versículos anteriores que pusimos. Y nunca se entenderá quién es Jesús, ni qué significa el Mesías, hasta que se conozca que Jesús fue enviado de Dios. Versículo 28 y 29. Usted quiere leerlo en el capítulo 7. La clave para descifrar la identidad de Jesús es clara. Saber lo que Jesús sabe. Jesús sabe que es enviado por Dios. Versículo 29. Y el versículo 18 de final del prólogo nos dice que el Hijo está en el seno del Padre, está en lo más íntimo, el corazón de Dios, de ahí vino. Y como viene la palabra, la palabra con la cual Dios creó desde el principio, dice, por su palabra fue todas las cosas creadas. Entonces quiere decir que viene de lo más íntimo de Dios. Y Jesús está totalmente poseído por la sabiduría de Dios que se encarna en la vida de Jesús. Y de esta manera nosotros podemos llegar a entender, al saber lo que Jesús sabe, que es enviado por Dios, versículo 29 del capítulo 7, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces nosotros nos damos cuenta que no se descifra solo a la luz de una doctrina. Este conocimiento, conocer de Dios, no se viene a procesar intelectualmente a través de una doctrina, sino en la realidad de un conocimiento relacional íntimo. Vean el versículo 17 de este mismo capítulo 7. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Jesús estaba prácticamente enfatizándole al pueblo que supieran en un conocimiento interno, real, genuino, en una relación interna con el Creador de todo, íntima. Y de esta manera Jesús siempre terminaba mucho de sus enseñanzas. El que tiene oídos para oír, oiga. Y hoy en nuestros días es necesario hacer eco de eso. Sin embargo, muchos entre la multitud creyeron a Jesús. Ven ustedes el versículo 31 de este capítulo 7. Nuestros padres comieron, capítulo 7, versículo 31. Dice, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Aun cuando habían creído en él, había confusión todavía. Y mucho de eso se relacionaba a sus tradiciones, a las tradiciones que ellos habían procesado. Y por la misma razón, vuelvo a enfatizar, no se descifra solo a la luz de una doctrina, es un conocimiento relacional íntimo. Sin embargo, al muchos creer todavía, su fe se basa en lo que Jesús hace. Vean ustedes el versículo 21 de este capítulo 7. Jesús responde y les dice, una obra hice y todos os maravilláis. El ser humano está orientado a lo que ve, a lo que toca, a lo que escucha por los 5 sentidos. Es un proceso natural, pero el conocer a Dios es un proceso espiritual, es algo íntimo, relacional. Y de esta manera, la fe de ellos se basa en lo que Jesús hace. Es más o menos lo que el Salmo 103:7 nos declara. Si ustedes se dan cuenta, en el Éxodo, el pueblo le dijo a Moisés, tú ve y habla con ellos.
y nosotros escucharemos tu palabra. Pero habla de una gran diferencia de ver las manifestaciones de Dios externas, las obras externas, las señales que Dios hace, y conocer internamente la voluntad de Dios. Y aquí Moisés es el que tuvo la comunión íntima con Dios. Sus caminos notificó a Moisés, pero sus obras solamente fueron vistas por el pueblo de Israel. Y muchas veces lo que celebramos son las señales que vemos. Y sin embargo, todos nos quedamos siempre con el hambre y el intenso deseo de saciar nuestro interior. Es por eso que en el capítulo 7, versículo 37, en medio a la hora de la libación, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie, estoy leyendo el versículo 37, y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Le estaba hablando a gente que había sido instruida en la tradición judía desde pequeños. Y les dice, el que cree en mí, el que cree en lo que yo les digo, en lo que hablo, como dice la Escritura es la revelación que Dios ha dado al pueblo, de su interior correrán ríos de agua viva. Y está hablando del Espíritu. Viene a enfatizar que lo que Dios desea es morar entre el pueblo, morar en el corazón de cada ser humano. Y por esta razón, entonces, conocer los caminos que Dios notificó a Moisés, pero que Dios tiene mucho más que mostrarnos en 1 Corintios capítulo 2, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni subieron por la imaginación del ser humano. Eso es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Esos últimos versículos del capítulo 7 muestran que los judíos se encuentran entre aquellos que se aferran a nociones distorsionadas, como lo evidencia sus preguntas cuando en el versículo 35 al 36, como 41 al 44, se repiten las palabras que Jesús les habla a ellos, pero no las están entendiendo en esencia y están repitiendo. La motivación de Juan es principalmente teológica a través de su evangelio. Cada conversación en Juan 7 subraya el contraste entre la realidad encarnada en Jesús, que es enviado de Dios, y la percepción de esa realidad guiada por las tradiciones antiguas que estaban en la mentalidad de las autoridades del templo y se habían inculcado en la nación judía en ese momento. Y por lo tanto, Juan termina diciendo en el capítulo 1, versículo 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es prácticamente en el capítulo 1, versículo 11, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. O sea, no es una tradición teológica, no es una tradición doctrinal, sino una experiencia real, espiritual. Y todos nosotros hemos nacido con ese potencial porque traemos la imagen de Dios en nuestro espíritu. Y Jesús solamente vino a despertar esa realidad a todos nosotros para entonces buscar de Dios de ese momento en adelante. En lugar de ser receptivo a las palabras de Jesús y lo que Dios estaba haciendo en el mundo, quienes resisten a Jesús lo juzgan según sus sistemas y estructuras preexistentes, que causan y justifican su percepción erróneamente en el entendimiento de estos líderes y el pueblo judío. A Jesús se le mide según el conocimiento que profesa sobre quién, ellos profesan sobre quién sería el Mesías, todas las expectaciones. Y esto lo tenemos aquí ahora, si ustedes se dan cuenta, en estos versículos del capítulo 7. Pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Otros decían, ese es el Cristo.
pero algunos decían de Galilea ha de venir el Cristo. Mucha discusión y en cierta manera mucha confusión. Por lo tanto, se configura para resaltar la verdad de Juan capítulo 7, 24, en donde Jesús les suplica a ellos y les dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No juzguéis por algo externo, algo que ha sido inculcado en vuestra mente a través de tradiciones y en fin. Y todo eso tiene su valor, pero hacer un justo juicio, hacer una evaluación profunda interna. El llamado de Jesús a un juicio justo toca toda la esencia de la decisión de fe en el Evangelio de Juan. La venida de Jesús al mundo como la palabra encarnada, la sabiduría de Dios, exige que percibamos la realidad de manera diferente. Y esto, obviamente, Juan lo trata de comunicar en el versículo 14 del prólogo. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y como en un paréntesis, como para decírselo a sí mismo, wow. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, de verdad. O sea, estando en el corazón del Dios mismo, vino a revelar el corazón de Dios. Juzgar solo por las apariencias corre el riesgo de reducir a Jesús y su mensaje a la medida de lo que creemos que debería de ser. Una doctrina, una tradición, un mito, en lugar de permitir que su plenitud, la palabra encarnada, se abra paso en nuestros sistemas y estructuras de percepción. Por esta misma razón, nosotros hoy en día necesitamos examinar la escritura con más conciencia y discernir más íntimamente el corazón de cada uno de nosotros. No es por una guía externa, sino es por una revelación interna de lo que Dios puede hacer en el ser humano. Porque de esta manera remueve la autoridad que el ser humano implanta en la gente y promueve los sistemas religiosos. Acuérdense de la Torre de Babel, que esto quiere decir confusión. Y es por eso que hay un texto tal como el Hebreos 12, donde dice, y esta frase aún una vez, y este libro de Hebreos fue para dedicarse a aquellos que habían crecido en el judaísmo. Indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que quede lo inmovible. En otras palabras, todo lo que el ser humano ha hecho en esencia, por mejor intencional que ha sido, experiencias de los antepasados de nuestras congregaciones que ahora se han creado idolatría en las doctrinas que se han edificado, no vale ante Dios. Lo que vale es una experiencia íntima, espiritual, real. Así que recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y de esta manera nosotros nos damos cuenta, entonces, muy conectado con Malaquías capítulo 3. Juan capítulo 7 y 8, y ustedes se darán cuenta en el capítulo 8 de Juan, es en el versículo 31 y 32, Jesús finalmente le dice a los judíos, que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, si escucháis mi palabra con atención de lo más profundo de vuestro espíritu, de vuestro ser, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de expectaciones, entendimientos y percepciones que muchas veces nos atan, nos estancan espiritualmente y sobre todo nos hacen pasar la mayoría de nuestra vida como en el desierto, 1 de Corintios capítulo 10, dando vueltas, juntándonos, reuniéndonos, reuniones de una rutina continua, una repetición de un entendimiento bíblico en el que nos quedamos estancados.
En el capítulo 7 y 8, Jesús, en la fiesta judía de los tabernáculos, centrada en el templo de Jerusalén, y el historiador Josefo la considera la más importante de las fiestas. Y nosotros podemos inclusive poner la cita aquí del día en que Salomón dedica el templo, y de ahí el pueblo empezó a cultivar una percepción. La fiesta de la cosecha llegó a asociarse con la esperanza escatológica de un tiempo que vendría, en el que la presencia vivificante de Dios fluiría a raudales desde el templo como agua de la roca en el desierto. Y esto es de lo que todo creyente añora, desea, tiene sed. En Juan, sin embargo, la escena festiva de revelación y conflicto comienza en la purificación del templo, allá en el capítulo 2, versículo del 13 al 22, y marcan regularmente la narrativa a medida que avanza hacia la muerte de Jesús, en la tercera y última Pascua del Evangelio, que es el capítulo 7. Era inevitable. Incluso la breve referencia a la inminente Pascua en el capítulo 6, versículo 4, si ustedes se dan cuenta, nos dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, al acercarse al capítulo 7, que es la última visita que Jesús hace al templo, en versículo 7, capítulo 7, versículo 1, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarlo. Era el costo de venir a anunciar el Evangelio, vendría a traer reacción de rechazo, de incredulidad en muchos sentidos. Y esto muchas veces es lo que sucede. La gente está distraída. La gente desea más bien un tiempo de entretenimiento, ¿verdad? En el capítulo 6, la narración empieza en cuanto al pan de vida, que a su vez conduce al anuncio del capítulo 7 de los caudales de ríos que vendrían a fluir del corazón del creyente. En esta visita a Jerusalén, el conflicto con las autoridades del templo se intensifica porque hay 4 citas en el capítulo 7 a la amenaza de muerte de Jesús y 3 a su arresto. Y por esta razón nosotros damos cuenta que el mensaje siempre puso en riesgo la vida de Jesús. Las referencias a su arresto y muerte ocurren con más frecuencia e intensidad aquí en este capítulo que en cualquier otro capítulo de los evangelios, indicando que sus principales retos y conflictos son con las estructuras de las tradiciones del templo y sus líderes. Es en esta atmósfera de amenaza y riesgo mortal que Jesús, quien inicialmente había acudido a las fiestas en secreto, se pone de pie y clama en el momento culminante de la celebración, el gran día cuando habría tenido lugar una libación en el templo. El contexto de esta ceremonia clama en este contexto de aguas, caudales de aguas fluyendo del templo, y Jesús, de lo profundo del corazón, da un grito como casi viniendo del corazón de Dios, y habla de el que verdaderamente tenga sed, venga, reciba, que haya abundancia espiritual, porque ríos de agua viva vendrán y fluirán desde lo más íntimo de su ser, de quienes creen su palabra, su mensaje. Y esto es en cierta manera hablado en Proverbios 8. Proverbios capítulo 8 habla de la sabiduría como el medio en el que Dios crea todo.
Y esta es la sabiduría que se engendra en la vida de Jesús. Las palabras de Jesús son un eco al profeta Isaías. En tiempos antiguos, en el tiempo en el que el pueblo se encontraba con su corazón quebrantado en el cautiverio, porque le pidieron rey a Dios. Primera de Samuel capítulo 8. Y Dios no aprobó ese sistema. Pero las palabras subsiguientes de esta declaración en Isaías capítulo 5, a todos los sedientos, venid a las aguas. Los que tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Y el versículo 2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oíd atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Dios nos dio esta promesa hace más de 2000 años y todos nosotros tenemos la opción. Tenemos la opción de recibirla porque somos hijos e hijas de Dios. Y esa capacidad en la que Dios nos crea como imagen y semejanza de Dios, la iglesia no nos los da, el pastor no nos los da, el sacerdote no nos los da, Dios nos los ha dado desde la cuna, aún antes de nacer. El Jesús de la historia, el Jesús que recorrió los polvorientos caminos rurales de Galilea, el Jesús que enseñó, sanó y formó una comunidad de discípulos, el Jesús que fue juzgado por Poncio Pilato y ejecutado en una cruz romana. Este Jesús es para los creyentes no solo un recuerdo, una historia o una idea en tiempos y años, siglos pasados, sino un testimonio vivo de la promesa incesante de la presencia sobreabundante de Dios en cada alma viviente. Dios continúa llamando. Que Dios les bendiga, que Dios les traiga salud plena, bendiciones, abundancia, paz y descanso en Cristo. El próximo video quisiera invitarles a que nosotros viéramos la historia de los evangelios gnósticos. Bendiciones, estaremos pronto y cerca compartiendo.